Buenas noches con todos, bienvenidos a nuestra clase de Introducción a la Administración. Les saluda la docente Maribel Temoche y el día de hoy estamos ya en nuestra segunda semana del curso, culminando con esto nuestra primera unidad. Comentarles que tengo la indicación de parte de la universidad de que yo no quiero desactivar los chats. Esta clase va a empezar cualquier sesión con los chats desactivados y queda potestad de la profesora activarlos. Como verán, yo ya los activé, pero les pido hacer un buen uso del chat para evitar desactivarlo, por favor, ¿no? A mí siempre me ha gustado tener el chat activo. Sin embargo, como instrucción nos han pedido los profesores que en clases muy numerosas como la nuestra, empecemos la clase desactivándolo, ¿no? Entonces vamos a manejarlo, ahorita está activo, pero veamos cómo nos va en esta sesión para que podamos desarrollar todo el tema, todo el tema que tenemos trazado para el día de hoy. Este fin de semana, muchos de ustedes tuvo su primera clase presencial virtual. En mi caso, les animo a, a todos los alumnos a que asistan a la siguiente. Es una forma también de ustedes conocerse, desarrollar casos y repasar. Ya la grabación, algunos me estaban pidiendo, ya la grabación la estoy subiendo el día de hoy. No tiene que pasar un día para que esté la grabación activa y eso fue ayer. Recién el día de hoy la voy a poder subir. Buenas noches. Y entonces, para lo que me estaban pidiendo de mis horarios, la grabación la estoy subiendo en el foro el día de hoy, después de la clase. ¿Ok? Entonces, hoy día vamos a empezar con un repaso muy general de lo que hicimos la semana pasada. Vamos a hablar del gerente. Buenas noches. Y vamos a terminar la clase con sus intervenciones por el chat del caso que les hemos compartido del día de hoy, ¿ya? Y al final, espero tomar unos minutos, darles las pautas del producto académico 1, ¿no? Si aún tienen algunas dudas, creo que está muy claro, pero igual darles algunas pautas necesarias. ¿Ok? Por favor, mantengamos el chat en orden porque no quiero desactivarlo. ¿Ok? Sigamos el hilo de la clase. Gracias. Entonces, la semana pasada hablamos de la organización, ¿no? Hablamos del concepto de organización como un grupo de personas que tiene un propósito, ¿no? Que ha sido organizada de un propósito, bajo un propósito y hay diferentes formas o tipos de organizaciones. Por favor, mantengamos el chat en orden y sigamos la clase para evitar desactivarlo. Segundo llamado. Entonces, la organización, vimos eso el lunes pasado y vimos diferentes tipos de organizaciones que podíamos nosotros revisarlas o diferenciarlas. Organización por su relación con el gobierno, sea estatal, privado, mixta. Organización relacionada por su naturaleza al lucro, si es con fines o sin fines. Organización por su tamaño, sea pequeña, mediano, grande, o por su sector de actividad, ¿no? Y hablamos de que era algo que estaba visto en la historia de la humanidad, que el ser humano se dio cuenta que para poder lograr las cosas en un tiempo más corto, aprovechando las cualidades de otros, era necesario empezar a organizarse, ¿no? Pero que ahí en ese fin de organizarse estaba el hecho de tener que compartir las metas y tener que coordinar las actividades. Claro, luego en su material ustedes pueden encontrar otros tipos de definición como organización centralizada o descentralizada, como comenta, que está hecho con el tema de la toma de decisiones, ¿no? Y es ahí en la organización
es donde hablamos del concepto de administración, que involucra coordinar las actividades de modo que se realicen de manera eficiente y eficaz, ¿no? Ese fue los conceptos que nos quedamos el lunes pasado. Considera eficiencia, el uso de los recursos. La administración busca un uso óptimo de los recursos, es decir, que exista un desperdicio bajísimo, es decir, busca una alta eficiencia. Y hablamos de eficacia como el logro de metas, donde lo que se espera es una alta eficacia, ¿no? Y les mostré, ¿no?, estos cuadrantes, donde que era eficaz o ineficaz en el eje X, y que era eficiente y ineficiente en el eje Y. Ante eso, lo que se espera una organización es ser tanto eficaz como eficiente. ¿Y quién es el que se encarga de ver toda la gestión o administración? Nosotros lo llamamos gerentes, ¿no? Y fue ahí que nos quedamos en la clase del lunes pasado, ¿no? Que es para nosotros, para nuestro curso gerente, va a ser aquel miembro de una organización que integra y coordina el trabajo de todos, ¿no? Entonces, vamos a hacer nuestro primer sondeo hoy día, que también fue el primer sondeo que lo hicimos también en la clase presencial, pero ahí éramos mucho menos. Vamos a aprovechar que acá hay muchas personas y vamos a hacer este sondeo. ¿Tienes a tu cargo personal? ¿Tienes bajo tu cargo? Vamos a ver cuántos gerentes tenemos acá, ¿no? Ahí les pido llenarlo. Vamos viendo mientras va la clase las respuestas, ¿ok? Entonces ¿quién hace la administración? Es un gerente, ya para por términos de nuestra unidad, de nuestro curso. Gerente es aquella persona que tiene bajo su cargo otras personas, ¿no? Yo les dije, si es que en tu institución, organización la llaman jefe, supervisor, directivo, para nosotros va a ser gerente, ¿ok? Entonces, ahí viene el término de gerencia, ¿no? ¿Qué hace la gerencia? La gerencia se encarga de seleccionar políticas de estrategias de acción administrativa que permita igual, acá están los dos términos que hemos hablado la semana pasada, maximizar los resultados mediante el uso más adecuado de los recursos, ¿no? Eso es lo que busca la gerencia. Entonces acá estamos hablando también de eficacia y eficiencia, ¿no? Cuando hablamos maximizar los resultados, lograr, ¿no?, las metas y el uso más adecuado de los recursos. Y cuando hemos hablado de recursos, hemos hablado de diferentes tipos de recursos. Recursos humanos, económicos, ¿no?, tecnológicos, físicos. ¿Y quién es el gerente? Es aquel empleado que va a trabajar con otras personas y a través de dichas personas con el fin de lograr los resultados de la organización, ¿no? Cumplir con las metas y además lo que busca este gerente es ayudar al resto, a su equipo, a hacer su trabajo y conseguir los logros. Eso es lo que hace el gerente. Hoy día vamos a hablar mucho más de lo que tiene que hacer un gerente, ¿no? Vamos a empezar hablando de las funciones que debe cumplir un gerente. Todavía tengo 42 que podrían responder el sondeo. Los que aún no han respondido, ahí hay un sondeo y ahí lo pueden responder. Le comentan, por favor, a la alumna, al alumno si todo está bien con el audio. Ya, gracias. Perfecto, entonces recuerden, ¿no? Pues revisen esto, puede ser que sea el internet de ustedes. Gracias. Entonces, ¿qué funciones gerenciales cumplen,
¿no? ¿Qué es lo que hace un gerente? Un gerente hace el famoso proceso administrativo, que empieza con esta función de planear. Un gerente tiene que planear. Al planear, lo que va a hacer un gerente es fijar metas, establecer las estrategias, ¿no? Ahí establece estrategias, traza planes y la ayuda para el tema de la logro de la meta. Sin el planificación, cuando el gerente planifica, les da la orientación a su organización, hacia dónde tiene que ir, orienta el trabajo de todos, ¿no? Porque está estableciendo cuál es el objetivo, sea del área, subárea, de la empresa en general, y tiene que desarrollar estrategias. Las estrategias son las acciones que el gerente tiene, que el equipo tiene que realizar para lograr los objetivos, ¿no? Eso es establecer estrategias. Entonces la planificación se encarga no solo del qué lograr, sino también se encarga del cómo lograrlo, ¿ya? No solo se encarga del qué, sino también el cómo. El cómo son las estrategias, ¿no? Define el cómo va a lograrlo. Luego está la organización. Un gerente cumple la función de organizar. ¿Qué quiere decir organizar? Luego yo sé hacia dónde hacia dónde es mi horizonte, cuál es mi objetivo, y qué tengo que hacer. Yo tengo que determinar el trabajo puntual que hay que hacer, ¿no? Para lograr esto. Las actividades, las funciones, cómo debemos hacer ese trabajo y quién lo va a hacer. Acá implica determinar, por ejemplo, la distribución de trabajo. Implica también determinar la distribución de trabajo, las funciones, hasta podríamos decir el MOVE, cómo nos vamos a organizar, la estructura organizacional. ¿Ah? Eso implica organizar. Estas dos etapas es lo que llaman para la administración, la fase mecánica de la administración. ¿Ya? Es lo que llaman la fase mecánica. Luego de la fase mecánica, es porque acá simplemente se define diferentes cosas en la planificación. Digamos que es más que todo, se establece políticas, se establece planes, se establece reglamentos, es una fase mecánica. Acá las siguientes otras dos etapas es lo que llaman en la administración la fase dinámica. ¿Qué quiere decir la fase dinámica? Que hay movimiento, ¿no? Esa es la palabra dinámica. Entonces, donde hay ya más acción del gerente. Esta es la fase mecánica, donde el gerente tiene que analizar, pensar, ¿no? Definir varias cosas, donde el gerente se tiene que actuar, ¿ya? Por eso son fases mecánica y fase dinámica. Dentro de la fase dinámica, la siguiente etapa es dirigir. Y acá es donde se requieren muchas habilidades blandas del gerente, porque implica trabajar con tu equipo, implica dirigir, implica motivarlos, liderarlos, comunicarte con tu equipo, resolver conflictos. Es la fase dinámica y la parte de dirigir. Es liderar, analizar con tu equipo sus necesidades y ver la manera en que los puedas motivar y que todos ellos estén orientados hacia el trabajo, hacia la meta. Implica también
resolver cualquier conflicto que pueda haber en tu equipo, porque las personas somos seres humanos, podemos pensar diferente y pueden desarrollarse ciertos conflictos. El gerente tiene que tener bien claro cómo está si su equipo está integrado, si no, y si no está integrado, cómo hacer para lograr eso. Entonces acá viene bastante, como les decía, habilidades blandas, que vamos a hablar también de las habilidades y de los roles gerenciales. Y ese es el trabajo que tiene que hacer un gerente. Luego está la etapa de controlar. ¿Qué quiere decir controlar? Quiere decir que acá el gerente tiene que analizar si se está llegando a lo que se había planificado. Tengo que hacer un control del trabajo, ver que mi equipo está cumpliendo o no cumpliendo con sus objetivos, medirlos, analizar los resultados, ver alguna desviación y si es que existe una desviación, analizar las razones por las que no estamos llegando o por lo que hemos superado demasiado la meta. En esta etapa, todo esto, estas funciones gerenciales son cíclicas. Yo acá, después de planear, voy a organizar, después de organizar voy a dirigir controlo, y de este resultado del control, de ese análisis de la información para saber si estoy llegando o no estoy llegando a las metas, me va a ayudar esa información para mejorar mi planificación. Entonces, esto no acaba. Esto sigue un ciclo que siempre el gerente está cumpliendo. Y dentro de todas esas actividades está coordinando y tomando decisiones. ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre estas funciones gerenciales? ¿Todo claro? Coménteme por favor por el chat. Ok. Vamos a ver entonces. Listo. Gracias. No, no es lo mismo que ejecutar. Segundo, dirigir es sobre todo dirigir a tu equipo, dirigir, ayudarlos a orientar a tu equipo a que logren el trabajo. Dentro de todas estas funciones, el gerente está coordinando. No es que el coordinador abarca todo. Acá estamos hablando el gerente en sí, Rementería o Gerson, ¿no? Entonces, ejecutar, puedes ejecutar muchas cosas, pero acá dirigir, sale toda la función del gerente con su equipo, ¿no? Con su equipo, cómo tiene que manejarse, cómo tiene que liderarlo, cómo tiene que motivarlos para llevarlo y de cierta manera hasta capacitarlos, entrenarlos, estar ahí, ¿no? Buenas noches, Víctor. Y delegar, delegar también es una acción que tiene que hacer un gerente y va a analizar qué tanto puede delegar, ¿no? Qué tanto su equipo puede asumir otras actividades o tareas, pero acá es y ahí se va a dar cuenta de todo, que era MOF, y MOF hablaba del manual de organización y funciones, ¿no? Ese manual donde se determinan las funciones que hay que hacer, de organización y funciones. Mario, organizar significa, como yo les dije acá, la fase mecánica. Ahí estableces muchas cosas. En organizar estableces las funciones, estableces la distribución del trabajo, los puestos. A eso se refiere con organizar, definir muchas cosas. Por eso, tanto en planear como organizar es una fase mecánica, donde más que todo se piensa, se acuerda, se establece, algo así, más que todo lo escrito. En cambio, esto sí implica también estructura. Si en cambio acá implica una acción. Sí, en algunos casos le llaman ROF, en algunos casos MOF, o en otros descriptivos de puestos, ¿no? Así como el esqueleto. Y de ahí, acá el gerente toma acción, ¿no? Tú ves el gerente ahí, ¿no? Por eso le llaman la fase dinámica. Vamos a seguir hablando de esto. Entonces, este proceso, esas funciones gerenciales,
Le llaman el famoso proceso administrativo. Eso ustedes lo van a ver como la base de la administración, ¿no? Ustedes agarran un libro de administración, una bibliografía, acceden. Mucho de ese libro va a estar dirigido, va a estar basado su estructura en capítulos sobre el proceso de administrativo, ¿no? Va a haber 2 o 3 capítulos sobre lo que es planificación, ¿no? Igual para organización. Luego varios capítulos por dirección, porque implica analizar teorías de motivación, teorías de comunicación, liderazgo, como yo le dije, también resolución de conflictos. Y también va a haber varios capítulos de control, ¿no? Un libro básico de administración va a distribuir sus teorías en base a eso. En nuestro curso, ahorita lo vamos a ver simplemente en esta parte, porque ya les expliqué lo que vamos en nuestro curso de introducción, lo que vamos a ver las siguientes unidades. Pero bueno, esto es lo que hace un gerente. Acá tenemos, les voy a mostrar, hay 48 sin respuesta, pero lo voy a cerrar acá, el sondeo, a ver si alguien más quiere participar. 5, 4, 3, 2, 1. Cerramos. Ahí alguien más. Y tenemos, por ejemplo, ahorita en nuestra sesión 52 gerentes, ¿no? 52 gerentes que pueden comentar y decirme si realmente es parte de su trabajo hacer eso. Sí, hay que ir planificar. Puedes que seas un gerente de primera línea, ya vamos a ver los niveles gerenciales, o puedes que seas la cabeza de una organización. De todas maneras tienes que hacer planificación, ¿no? Tienes que orientar hacia dónde va el esfuerzo, dónde está la meta. De todas maneras, se organizas el trabajo. Quizás no eres el encargado de ver toda una estructura organizacional, pero organizas el trabajo de tu equipo. Y mucho tienes que dedicarte a dirigir y parte al controlar. Entonces, la administración que hemos visto como esta ciencia que ayuda a la coordinación en todo tipo de organización para buscar la eficiencia y la eficacia, se aplica a todo tipo de organización. Por eso es importante la administración. No solo es un área, no, la administración es gestión. Algunos le llaman gestión, otros le llamamos administración, pero aplica a cualquier tipo de organización. Toda organización tiene un propósito, toda organización quiere trabajar con eficiencia y eficacia, y ahí es donde está la gestión. Entonces, este proceso administrativo de planificar, organizar, dirigir y controlar es aplicable a todo tipo de administrador, a todo tipo de cliente, en cualquiera de los niveles que se encuentre, ¿no? Lo que busca esto siempre es buscar estos términos de eficiencia y eficacia. Y dentro de lo que hace un gerente, lo llamamos los roles gerenciales. ¿Qué implican los roles gerenciales? Implica pautas de conducta, ¿no? Lo que se espera de un gerente, ¿no? ¿Qué roles debería cumplir un gerente, ¿no? Esto el autor Harry Misber lo definió y llegó a la conclusión, hizo unos estudios, que todo gerente debería cumplir 10 tipos de actividades cuando hacen sus funciones gerenciales. Cuando planifican, cuando organizan, cuando dirigen, cuando controlan, tienen que cumplir estos 10 tipos de actividades. Dentro de estos 10 tipos, las clasificó en 3 categorías. Dijo, un gerente tiene que cumplir su rol de decisión, luego su rol de información y luego su rol de trato personal, ¿no? Eso es lo que indicó Henrik Mismer. Aquí vamos a hablar de qué son esas 10 actividades que dijo Mismer que debe cumplir. Y ustedes pueden ir analizando si son gerentes, ¿no? Porque hemos visto que hay, ¿no? 52 acá. Analicen, ¿no? Y digan, sí, estoy cumpliendo con esto, no, o más o menos, o me falta. Y si no son gerentes, pero tienen un jefe o han tenido un jefe, pónganlo de referente y vamos analizando si ese jefe está cumpliendo con esos roles o no, ¿no? Dentro de los roles que dice Misber que debe cumplir un gerente es el rol de decisión. Un gerente decide,
su día a día es tomar decisiones. Sin embargo, acá Misber lo distribuye en 4 actividades fundamentales dentro de los roles de decisión. Acá él dice, todo gerente tiene que ser emprendedor, ¿no? Sí, ok. Entonces, emprendedor a veces lo asociamos a que va a emprender un negocio, ¿no? Un empresario. Acá el emprendedor, que es un gerente, que es un trabajador dependiente, lo que se espera de él es que siempre esté buscando mejoras, que siempre esté buscando innovar, que no se quede con los brazos cruzados y pensar que las cosas siempre se van a hacer de la misma manera. Exacto, iniciativa, para eso siempre tiene que estar motivado definitivamente. Entonces, cuando hablamos de este rol, es que el gerente siempre tiene que estar analizando la organización, analizando su entorno y buscar qué oportunidades hay, ¿no? Y a ver si las aprovecha y pensar siempre en la mejora continua. Yo hago hacemos siempre esto de esta manera, ¿por qué no lo hacemos de otra, no? Cuestionarnos, analizar el entorno, hacer un benchmarking, que significa ver las mejores prácticas quizás de la competencia o de su sector, para ver qué oportunidades, mejoras puede implementar. A eso se refiere con el rol de emprendedor. Sí, ¿no? Entonces es parte del, como dice Milagros, ese análisis siempre se tiene que hacer, ¿no? Es parte de los roles que cumple un gerente, ¿no? De estar analizando y viendo esas oportunidades. Sí, hay riesgos. Un gerente en sus decisiones toma riesgos, ¿no? Puede ir, pensar que hacia eso era una oportunidad, pero estamos en un contexto tan cambiante que es necesario ir probando y experimentando y tomando riesgos, ¿no? Y a ver y analizar. Y en base a cualquier también error, uno aprende, ¿no? Empieza a aprender y ajustar, ¿no? Las demás acciones que puede tomar. De ahí vamos a hablar del tema de la escucha como otro tipo de rol segundo. Otro es el manejador de contingencias, ¿no? Un gerente tiene que manejar contingencias. ¿Qué quiere decir eso? Que ante una acción, a un problema que no esperaban, no ha podido controlar, es algo que no esperaban, que estaba fuera de su alcance, va a ser el que decide, pues estamos hablando de roles de decisión, qué acción podemos tomar, ¿no? Ante ese problema inesperado, ¿no? Como yo les decía en la clase, ¿no? Por ejemplo, este estado de emergencia, ¿no? Lo dijeron un sábado o un domingo, y de ahí, ante esa contingencia, ante este problema, ¿qué decido yo como gerente en mi organización, ¿no? Y tomo, y doy exacto soluciones que pues puedan superar, ¿no? Estamos en plena producción, de pronto una máquina falló, no tenemos el repuesto acá, ¿qué decisión tomo ante esta emergencia? Porque no puedo parar de producir, ¿no? Cosas que no pensamos, que no lo teníamos planificado, a eso se refiere con contingencias. Ujú. Luego está el distribuidor de recursos. El distribuidor de recursos, un gerente decide cómo distribuir los recursos que gestiona. Si estamos hablando de gerente general, eh, después decidir cómo va a distribuir el presupuesto de toda la compañía, ¿no? ¿Qué tanto le puedo subir el presupuesto a tales áreas? ¿A cuáles áreas le puedo reducir? Estamos en una época de crisis para muchas empresas, donde han tenido organizaciones donde sus ingresos han venido menguados a raíz de todo lo que estamos viviendo y han empezado a hacer recortes presupuestales, ¿no? El gerente decide cómo voy a recortar, qué partidas voy a recortar, qué gastos los voy a eliminar. Ahí está cumpliendo su rol de distribuidor de recursos. Luego está el rol de negociador. ¿Qué hace un gerente en el rol de negociador? Ahí lo que hace es representar a la organización en alguna negociación importante y decide en ese proceso de negociación eh, algún acuerdo, si hasta ahí eso implica que tome una decisión en su momento de darle un precio especial a un cliente importante,
o de decidir una política de descuentos, o decidir darle a un proveedor una exclusividad, ¿no? Sí, para ello existen técnicas de negociación donde los gerentes deben capacitarse o ya conocer para siempre buscar una relación de win to win, ¿no? Ganar, ganar. Entonces, el gerente tiene ahí en ese rol de negociador. Esos son 4 de las 10 actividades que dijo Misber que debe hacer todo un gerente. Luego están los roles de información. Un gerente necesita mucha información para tomar decisiones. Ante eso también va a recibir mucha información y es necesario que el gerente sea un supervisor de toda la información que recibe. Cuando hablamos de supervisores, de evaluar si esta información que recibe, que va a ser muy amplia, evaluar cuál de esta información es importante, relevante para la organización o por el área que trabaja, ¿no? A eso se refiere con supervisor, ¿no? Analizarla, comprenderla y ver de todo esto la información más relevante e importante. Eso como supervisor. Luego, el gerente tiene que ser un difusor de la información. ¿Qué quiere decir un difusor? Como su palabra es, difundir información, ¿no? A su gente, ¿no? Difundir información a su equipo, información relevante, información que su equipo debe conocer, ¿no? Información que le han pedido que también informen a otras áreas, la gerencia general, ¿no? Entonces, ese es lo que tiene que hacer el gerente, comentar, difundir la información que sea importante, como por ejemplo cómo va el área en cuanto al logro de las metas, o alguna política que la organización en la que trabaja eh, va a tomar, y es necesario que su personal ya esté informado. A eso se refiere con ser difusor de la información. Y luego, otro rol que puede tomar un gerente es la de vocero. Cuando hablamos de rol de vocero, quiere decir que un gerente puede ser que en base al giro en que está de la organización, en base a su conocimiento, puede transmitir información también importante fuera de la organización. Mientras que difusor está difundiendo a su equipo dentro de la organización, en vocero está difundiendo fuera, así en calidad de representante, ¿no? Nos sale a comentar, comienza algunos planes, por ejemplo, yo les comentaba eso en la clase en presencial del sábado, lo pueden ustedes leer, de pronto leen gestión para hacer la entrevista, ¿no? A un gerente general, a un directivo de alguna organización y comenta en representación los planes que tiene, cómo ha superado, cómo piensa superar esta crisis, ¿no? O sus planes de crecimiento para el siguiente año. O se vuelve un experto en su sector y lo entrevistan para que dé su opinión, ¿no? Para un tema específico. Qué bueno. O si no, por ejemplo, les comentaba, hay un problema, ¿no? Hay una crisis en la organización y piden, la opinión pública pide que alguien se pronuncie, ¿no? Hay casos que han llevado así como en su momento, por ejemplo, ¿no? Casos muy sonados, como McDonald's lo usó el año pasado, ¿no? Sí, más o menos. O casos como lo de Pura Vida, ¿no? Cosas muy sonados en las que de pronto aparecen los representantes o los voceros, ¿no? Y dan información relevante, necesaria debido a esta situación problemática, ¿no? Ahí el gerente cumple la función de vocero. Entonces acá van 3 roles más, van 7 de los que debe cumplir un gerente según Misber, y los otros 3 que llegan a cumplir los 10 es los roles de trato personal, y ¿no? Es que son los roles muy importantes que debe tener un gerente, ¿no? Uno
es que el gerente en su momento va a ser como una figura destacada, un símbolo, y va a tener que hacer ciertas actividades de carácter, sí, de trato personal o interpersonal, como le dicen, de carácter legal o social, ¿no? Por ejemplo, es el que va a representar, ¿no? Es el que va a hablar las palabras por el aniversario de la empresa, de pronto hay una premiación, ¿no? En la empresa es el que va a dar el premio, o están inaugurando una nueva sede y ser gerente, pues ahí con la botella de champán. Exacto, más va por el lado social en ese aspecto, o si no, también legal, es el que va a firmar un convenio y sale ahí la figura de, ¿no? Las fotos eh, y la firma del convenio, ¿no? Firmando el convenio con otra institución, otra organización. Esa como figura, ¿no? Un gerente cumple esos protocolos, se podría decir, ¿no? Sociales. Luego está el líder, ¿no? Muy importante, y eso lo hablamos también en la clase del sábado, donde nos hablamos un rato con sus compañeros que estuvieron presentes, dijimos, bueno, todo gerente debe ser un líder, que no lo sea ya es un problema, ¿no? Pero todo gerente debe cumplir su rol de líder y debe cumplirlo bien como líder, ¿no? Ser un buen líder, porque tiene que ser el encargado, va a ser responsable de motivar a su equipo. Y motivar ahora, sobre todo en tiempos de crisis, es mucho más difícil, pero tiene que hacerlo, ¿no? Aunque el escenario no sea tan bueno, más bien incierto, donde muchas organizaciones están reduciendo personal y eso hace que el personal esté desmotivado o hay reducción de sueldos, ¿no? O X cosas. Ahí donde se ve mucho la calidad humana que deben tener los gerentes, ¿no? De empatizar con tu equipo. Exacto, ¿no? De estar ahí, de crear un nexo y poder motivarlos, poder ayudarlos y siempre orientarlos hacia el logro también de los objetivos, ¿no? Entonces, un gerente debe cumplir esa función de líder y de ahí hablar qué habilidades es necesaria para estas habilidades humanas que vamos a hablar. Sí, mucha empatía. Luego está el rol de enlace. ¿Qué necesita un gerente? El gerente tiene que ser una persona súper sociable, tiene que mantener una red buena de contactos para conseguir información útil, hasta para apoyarse en cualquier favor que se requiere, ¿no? Una red buena de contactos de su sector, de sectores que le ayudan, personas relacionadas, pero tiene que nutrirlas. Y eso también hablamos un poco en la clase del sábado, ¿no? Exacto, contactos sobre todo externos, internos también, mantener su buena red, pero tienes que saber gestionarlas, ¿no? Yo les decía, es necesario cuando haces una gestión de tu network, de tu red de contactos, es no solo conseguirte el nombre de la persona, no solo conseguirte el dato y cuando sabes que te puede ayudar, solo contactarte ahí, ¿no? Ese tipo de relación no es buena. Las personas nos damos cuenta, que es cuando solo nos llaman por favores, ¿no? Entonces, ese contacto cada una vez más, en un momento te van a bloquear, pues, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer en una buena gestión es mantener la relación, ¿no? Saludar, preguntar, buscar también en qué manera tú ayudas a tus contactos. Una relación de cooperación, mutua, ¿no? Cuando hablamos de cooperación es algo mutuo. Entonces yo les pido, si ustedes quieren ya ir gestionando su red de contactos, véanlo por ese tipo, ¿no? Llegar a una relación, como dice, de confianza, en la que puedes gestionarla, quiere decir saludarla, planificar saludarla por lo menos, pues cada mes o cada 2 meses, ir viendo cómo le va a la persona, ir viendo de qué manera pueden cooperar entre ellos, ¿no? Claro, para que se vuelva algo sostenible. Alguien estaba preguntando por las clases del sábado. Bueno, hay clases presenciales del curso de introducción a la administración,
porque creo que acá también hay otros cursos relacionados, tiene destinado horas presenciales y eso se les informa a través de los foros, ¿no? Esas horas está publicado en los foros de novedades para ustedes informarse, ¿ok? Todo se ha publicado en los foros de novedades. Igual, la clase presencial de los sábados, ya para terminar ese punto, se da cada 15 días. Sí, porque ese es el profesor Miguel que viendo tu aula virtual. Nosotros, como ya lo dije en la primera clase, somos un grupo de docentes que edita la videoclase. Los otros docentes gestionan también sus grupos en el aula virtual. Todos los productos académicos ya están disponibles. Sí, regresamos a la extensión. Sí, las clases presenciales son virtuales y cervezas. Listo, entonces llevan los 10. Muy bien, es tu profesor. ¿Me escuchan? Ya, ok. Listo. Listo, sigamos. Ahí se escucha bien, por favor. Solo unos cuantos respondan. Sí, listo. Gracias. Entonces, en ese tema de la administración y de las funciones, es donde se coordina, ¿no? Nos habla mucho de coordinación, donde el gerente en estos roles busca que los esfuerzos individuales de todo su equipo ayuden al cumplimiento de las metas grupales, ¿no? Y ahora vamos a hablar también de habilidades, ¿no? Un gerente, ya hemos hablado de los roles, y ahora vamos a hablar de las habilidades que debe tener un gerente. Y cuando hablamos antes de gerente, yo les había dicho que había diferentes niveles de gerente. Un gerente de primera línea, tenemos un gerente de primera línea, una gerencia media y una alta gerencia. ¿No? La gerencia de primera línea es de nivel operativo, luego la gerencia media es de nivel funcional y la alta gerencia es del nivel estratégico. ¿Qué es un nivel estratégico de gerentes? Es el responsable en general de toda la organización y es el que va a definir políticas y metas, ¿no? Es lo que va a definir políticas y metas de la organización. Luego está la gerencia media, que puede que tenga a su cargo responsables de otros gerentes también, ¿no? Puede que a su cargo, puede ser que sea, por ejemplo, un gerente de ventas responsable de supervisores de ventas, ¿no? Tiene a su cargo otros gerentes y dependen de gerentes del nivel más alto, es la gerencia media. Luego está la gerencia de primera línea, que va a ser el responsable del trabajo de los empleados operativos. Es decir, acá es un gerente que revisa directamente a personas y esas personas no son gerentes, ¿no? Puede ser acá un supervisor de ventas que tiene a su cargo vendedores, ¿no? Un supervisor de mantenimiento que tiene a su cargo técnicos de mantenimiento. Y así, diferente, ¿no? Un jefe de compras que puede tener a su cargo compradores. Y esos compradores ya no tienen nadie a su cargo, ¿no?
Esos son los niveles que puede haber de gerente de la organización. Y estos niveles también, como se ve acá en la figura, van a ser el proceso administrativo, las funciones gerenciales. Como yo les decía, estas funciones gerenciales son necesarias para todos los gerentes. Y si se dan cuenta, ¿no? La función de dirección es la que ocupa mucha proporción, ¿no? Es la más ancha. Es la más ancha sobre todo en los gerentes de primera línea y en el nivel intermedio. Porque para ahí, esto no es de casualidad, sino porque es necesario, sobre todo ese tipo de gerentes, de trabajar bastante codo a codo con su personal, ¿no? Es decir, muy importante es la dirección. La planeación igual está en los tres niveles, pero si se dan cuenta, sobre todo la planeación, quien lo hace más en los tres niveles es el nivel superior, ¿no? Acá es donde lo hace más. La organización igual. Quien hace más organización es el nivel superior, ¿no? Y ya la dirección, sobre todo a nivel intermedio y la primera línea. Y el nivel control, si se dan cuenta, en los tres niveles es en lo que se dedica menos un gerente en controlar, ¿no? Es lo que se dedica menos. Es el que tiene el ancho, menor ancho en todos, en todas las otras funciones gerenciales. Y ahí debatimos el día sábado de por qué se considera que el control es el que a menos tiempo debe dedicarle al gerente. Y yo les pregunto y les pido que intervengan por el chat, ¿por qué creen que el control es el que menos tiempo le debe dedicar el gerente? ¿Cuál sería la lógica? A ver si interviene alguien que no estuvo en mi clase del sábado, dejan al resto, porque consideran que un gerente debe dedicarle menos al control. Tiene que ver con la confianza, tienen que ver en esos esfuerzos del dirigir muy bien Miguel, ¿no? Esto es, miren, esto es es para entender así. Si yo como gerente, y eso va para cualquier tipo de gerente, alguien me hablaba de un subgerente o gerente medio, las cuatro fases, las cuatro funciones gerenciales lo cumple todo tipo de gente. Y en los tres niveles el control es menor. ¿Por qué? Porque si yo realmente me dedico mi tiempo como gerente, de tener claro hacia dónde voy, que es planificar, y organizo bien el trabajo, las funciones, y realmente me esfuerzo mucho con mi personal de orientarlo, de guiarlo, las cosas se llegan a cumplir, ¿no? Las cosas van saliendo, tu equipo da resultados. Entonces el control es simplemente acciones para evaluar, medir y tomar algunos ajustes. No quiere decir no controlar, sino sobre todo no dedicarnos tanto a eso porque el resto corre, ¿no? Todo va corriendo, todo va dando resultados y ya el control es una actividad de evaluación, de seguimiento y hacer ciertos ajustes necesarios. Sin embargo, a veces tenemos gerentes que más se dedican a controlar, ¿no? Que están viendo, que tienen, ¿no? Su día a día es estar ahí detrás de uno, detrás del personal, y estar pidiendo, ¿no? Tal cosa, razones, y se olvidan y tienen esto de dirección mucho más chiquito, ¿no? Entonces es porque tienen una idea diferente de lo que es liderazgo. Piensan que
ser jefe es estar detrás, darle trabajo a tu gente, ver ahí, que te vean, ver la hora en que entran, ver a la hora que salen, ver si se quedan más tiempo, ¿no? Tienen a veces una idea diferente de lo que es ser un líder, ¿no? Entonces, cuando hay eso, cuando hay ese control excesivo que hasta llega a veces a hostigamiento, ¿no? Es donde ves que tu equipo no está motivado, tu equipo no, por más desde ahí no rinde lo que se espera. Entonces ahí es donde se pierde a veces el horizonte. Ujú. Cuando no se obtienen los resultados deseados, hay que evaluar las razones por las que no se obtienen los resultados, ¿no? Ahí hay que evaluar, es un tema de capacitación, ¿no? No tengo el personal capacitado, si es un tema, hay tres razones por las que puede fallar el rendimiento, ¿no? Uno, hay que preguntarnos, ¿no estamos logrando el resultado porque no queremos, simplemente porque no queremos, porque no sabemos o porque no podemos? Si es un problema de no queremos, ahí son problemas de motivación, ¿no? Es decir, si no estás logrando el desempeño porque no queremos, porque el personal no está motivado y por tanto no rinde, ahí es todo, vemos un problema de motivación. Si es porque no sabemos, porque al personal le falta conocimiento, algunas herramientas o que necesita conocer, ahí es un tema de capacitación. Ahí yo un problema de desempeño lo puedo corregir con capacitación si es por un tema de falta de conocimiento. Si es porque no se puede, porque nos falta recursos, algo, inversión, invertir, publicidad, etcétera, ya es un tema que le atañe a la organización, ¿no? Entonces, estas cosas, digamos que el no saber o el no poder, digamos que está potestad de la organización tratar de resolverlas. El no queremos que tengas un personal sin interés, ¿no? Sin motivación, que simplemente está ahí para pasarla, ahí sí hay un problema serio y es necesario analizar las razones, ¿no? A veces dicen, es el temor, a veces el dicho, yo no renuncio a una empresa u organización, yo renuncio al jefe. Hay que analizar bien. A veces dicen, no, no necesariamente es despedir a esa persona, hay que analizar bien también de cuál es la falta, cuál es el problema de motivación, ¿no? Ujú. Y bueno, están lo que les decía, las habilidades que tiene que tener un gerente. Un gerente debe tener tres tipos de habilidades y también, si se dan cuenta, sea que seas un alto gerente o estés como gerente de primera línea, ¿no? Con tu equipo a la mano o un mando medio, tienes que conocer tienes que tener las tres tipos de habilidades y desarrollarlas. Dentro de estos tres tipos de habilidades están las habilidades técnicas. Ahí vamos a hablar de las habilidades blandas. Las habilidades técnicas se refiere a qué tanto los gerentes deben saber sobre los procedimientos en los que su personal está trabajando y ellos trabajan, las técnicas, los conocimientos de un campo técnico, ¿no? De un campo especializado. A eso se refiere con habilidades técnicas, ¿no? Es el conocimiento en sí de un procedimiento, de herramientas, de técnicas, etc. Entonces, si se dan cuenta, en mayor medida es los supervisores que tienen que desarrollar más sus habilidades técnicas. ¿Por qué? Porque son los que son los encargados de supervisar el trabajo de otros, ¿no? Entonces, si yo soy, como les decía, ¿no? Si yo soy vendedor y soy supervisor de vendedores, tengo que saber de ventas para poder supervisar el trabajo de mis vendedores. Tengo que saber
cuál es el procedimiento para las ventas, qué sistema utilizan, ¿no? Etcétera. Si yo soy eh, un jefe de contabilidad y tengo a mi cargo contadores, analistas contables, tengo que saber de contabilidad, pues es mi habilidad técnica, que tengo que conocer el conocimiento, las normas, las NICs, ¿no? Estar colegiado, ¿no? Que que garantice a la organización en la que trabajo que sí cumplo con esas habilidades técnicas. Y así, ¿no? Si en cambio, las habilidades técnicas se van a ir viendo reducidas si yo voy escalando, porque voy a tener que no es que no las necesite, sí las voy a necesitar, pero también voy a tener que desarrollar muchos otros tipos de habilidades. Las habilidades humanas son las que están en todo y están grueso en todos los tres niveles. Ahí estamos hablando de las habilidades blandas. De entre las habilidades humanas están las habilidades para trabajar con otros, la empatía, el poder comunicarnos con otros, trabajar con culturas diversas, entenderlos, la escucha activa, la comunicación, todo eso está en las habilidades humanas, ¿no? Si se dan cuenta, los tres niveles necesitan la misma proporción de habilidades humanas. Y las últimas son las habilidades conceptuales, que tienen que ver mucho con la inteligencia, con el raciocinio, con el criterio, con el determinar soluciones, el poder analizar problemas. Eso lo requiere, sobre todo, la alta gerencia y en medida, ¿no? Los gerentes de primera línea. Entonces estamos hablando de tres tipos de habilidades: habilidades técnicas, habilidades humanas y habilidades conceptuales, ¿no? Ahora, acá hay unos ejemplos de habilidades. Dentro de las habilidades conceptuales están la capacidad, por ejemplo, de aprovechar la información que tanto nos llega a los gerentes y al ver de que con esta información cómo la aprovecho para resolver problemas de las empresas, ¿no? Luego está poder identificar oportunidades de innovación, poder reconocer algún problema, anticiparnos a problemas que se pueden dar y aplicar soluciones, ¿no? De poder saber qué información elijo de toda la información que recibo, cómo comprendo una nueva tecnología, cómo sé del modelo de comercial de la organización, ¿no? A eso se refiere con habilidades conceptuales. Dentro de las habilidades humanas están las habilidades de comunicación. Un gerente tiene que tener la habilidad de poder transformar ideas en palabras, de darle credibilidad entre los colegas, capacidad de escuchar y hacer preguntas, ¿no? Poder hacer una presentación y así, tanto presentaciones como de palabra, como de textos, como de gráficos. Dentro de las habilidades humanas también están las habilidades de trato personal. Un gerente tiene que poder dirigir un equipo, poder orientarlo, trabajar, como les decía, con personas diversas y culturas diversas, formar redes sociales, ahí lo que hablábamos del networking, tanto dentro como fuera, poder tener ese trabajo en equipo, ¿no? Cooperación, empatía, todo muy relacionado a las habilidades blandas. Entonces, como les decía, son tres tipos de habilidades que un gerente debe desarrollar. No todos pues tienen las mismas habilidades desde uno nace con las mismas, sino que van a ir desarrollándolas, todo eso. ¿Qué pasaba antes? Y yo les comentaba eso el sábado, que ahorita estamos con todo, tú puedes encontrar en una organización gerentes de diferentes generaciones, ¿no? Y antes mucho se pensaba y los puestos muchos se desarrollaban pensando solo en las habilidades técnicas,
¿no? Y las universidades también mucho planteaban su currícula, todo pensando en que el alumno salga con mucho conocimiento de su profesión, ¿no? Y desarrollaban mucho las habilidades técnicas y se olvidaban de esto, de las habilidades humanas. Entonces, por eso a veces nos encontramos con jefes muy expertos, que nada, nadie le va a negar, que son especialistas, conocen del tema, pero que tienen pocas desarrolladas las habilidades humanas, ¿no? Tratos muy tratos, ¿no? Con poco tino, eh, hasta se podría decir maltratos, y es porque no han desarrollado esas habilidades, ¿no? Yo les decía a los chicos el sábado, les decía que eso es algo que va a ir cambiando, ¿no? Ya las universidades en su momento se dieron cuenta y han incluido mucho el tema de habilidades blandas en las currículas, ¿no? Entonces yo tengo esperanza de ustedes, de los profesionales que están saliendo, que van a salir con otro concepto, ¿no? De forma de liderar, ¿no? Tener claro no solo el conocimiento, sino también desarrollar mucho esas habilidades blandas que son muy necesarias. Exacto, no tienen que ser líderes, ¿no? Y eso también implica ahora, en esta época de transformación, otras habilidades que cada vez se están pidiendo, que tienen mucho que ver con las habilidades relacionadas a la transformación digital, ¿no? Ya está bien, tenemos que saber de habilidades humanas, de tratar, pero también ya no solo es ser especialistas en mi campo y tener todo eso, sino también hay que estar analizando todos los cambios tecnológicos y tener esa capacidad también de ir viendo todo este proceso de transformación digital, ¿no? Entonces, es parte de lo que se espera de un profesional, ¿no? Ahora, que puedan analizar la data, ¿no? Hay, ahora más que nunca hay, ¿cómo se llama? Muchos cursos de análisis de datos ante tanta información que ya está, se van acumulando, ¿no? Entonces también les revisen también todos los temas relacionados a transformación digital, ¿no? Ahora estamos con el tiempo, justo más o menos. Yo les compartí un caso de combos, ¿no? Les compartimos en el foro. Espero que varios de ustedes lo hayan leído. Y está relacionado mucho a lo que hemos hablado en el tema, ¿no? En el caso de combos teníamos, vamos a poner la pizarra. Vamos a poner la pizarra. En el caso de combos, las diapositivas ya los profesores y nosotros lo vamos a subir en esta semana. No se preocupe, en el foro. En el caso de combos teníamos la situación de Diego, el administrador. Teníamos la situación de Carlos y Juan. Gracias, qué bueno que lo hayan leído. Donde la primera, y ahorita vamos a ver acá. Donde también les voy a compartir por acá. Donde es en una situación, a los que no la han leído les voy a dar un contexto muy rápido. Diego, estamos hablando de una cadena de fast food como Bembos, en este caso se llama Combos, y Combos decide, como ustedes saben, abrir siempre nuevas tiendas y deciden abrir una nueva tienda en el Callao. Y esa tienda, cuando abren esas nuevas tiendas, comúnmente traen personal
de otras tiendas para que, ¿no?, las tiendas vayan saliendo rápidamente y la gente se vaya capacitando. ¿Ya? Entonces, sí, esta es la pizarra. Entonces deciden poner como administrador a Diego, que venía de una tienda del Jockey Plaza, y ponen encargan a Carlos y Juan la, la capacitación, ¿no? La capacitación. Hasta ahora no estoy escribiendo nada, estoy en esa pizarra tal cual. Le estoy comentando de qué es de qué es el caso para los que no han leído, ¿no? Sin embargo, esta tienda en el Callao no está dando los resultados y empiezan a analizar algunas cosas, ¿no? Dentro del análisis que hacen, ven que, por ejemplo, el administrador, que es Diego, ha hecho muchos cambios de turno, que las personas que había Juan capacitado, al final se habían retirado, que en cambio los del grupo que Carlos había capacitado se habían mantenido, que los clientes andaban muy insatisfechos, que había muchos precios elevados, no había descuentos y todo eso. Entonces, más o menos eso, y les pido a los que hayan podido revisar. Y había una pregunta, ¿no? Y había una pregunta sobre eficiencia y eficacia, y les preguntamos, Diego, Carlos y Juan, ¿han sido eficientes y eficaces? ¿Por qué? ¿No? Entonces yo les invito, ¿cómo consideran esto, ¿no? Diego, Carlos y Juan, ¿fueron eficientes? ¿Fueron eficaces? Coméntenme. No, es que tengo una respuesta contundente. No, ninguno, solo de un. Está en los foros. Les preguntaba, Carlos sí fue eficiente, Carlos sí, el único Carlos, ¿no? Entonces, ahí está el primer concepto para volver a tener claro. Sí, Diego no fue eficiente porque ha hecho muchos cambios, hizo mucho movimiento de rotación del personal sin ni siquiera consultar en su equipo, ¿no? Ahí en el caso decía, ¿no? El administrador había realizado 3 cambios en los turnos durante los 2 meses por ausentismo del personal, sin preguntarles si seguían trabajando, si les era posible cubrir esos turnos, ¿no? Eh, entonces tampoco no fue eficiente. Carlos sí fue eficiente porque al final su equipo está todavía trabajando, ¿no? Y encima atendía, escuchaba los temas relacionados a los turnos, a la rotación y buscaba solucionarlos. Vamos por parte. Y Juan no había sido eficiente porque encima destinó horas a capacitar a un equipo, destinó tiempo, destinó recursos y el equipo ni siquiera está ahorita trabajando, ¿no? Eficaz quiere decir que tiene relación al logro de las metas. Y Diego no fue eficaz porque no está logrando las ventas que se le está proponiendo, ¿no? De ahí, Carlos sí fue eficaz porque su meta era capacitar a un equipo y logró eso. Y encima su equipo sigue trabajando ahí. Y Juan no logró ser eficaz porque no logró la meta. ¿Dónde está el equipo de Juan capacitado? También. Mario está en el foro de novedades. ¿Ya? Entonces, este caso, para los que aún no lo llegaron a leer, lo pueden revisar y analizar. Y es para reforzar estos conceptos de eficiencia y eficacia, ¿no? Entonces, lo tiene más ahí, lo quiero saber si alguna duda con estas respuestas, alguien tiene algo diferente, ¿no?
¿Todo claro? Entonces, luego nos preguntábamos, eh, ¿qué rol? Y me voy a pasar a la tercera pregunta, ¿no? ¿Qué rol es necesario para superar los problemas que hay con el personal? Igual lo han compartido los otros profesores, ¿no? Y les voy a compartir. Entonces yo les pregunto, ¿qué rol es necesario para superar los problemas que hay en el personal? ¿No? Dentro de los que leían. Y dentro de esos roles, ¿cuáles? ¿No? Porque acuérdense que son categorías, ¿no? Dentro de los roles interpersonales, que es el caso, vamos a ir por la pregunta 3, ¿no? ¿Qué roles son necesarios? Sí, el rol de líder, el rol líder, ¿no? ¿Y qué roles son necesarios para superar los problemas que hay? También un rol que es necesario está el rol de difusor. Muy bien, Débora. El administrador, las cosas no iban bien y el administrador ni siquiera difundía información, ¿no? O no se comunicaba. Entonces, muchos de los roles humanos, el rol interpersonal y el rol de líder. Y ahora le vamos a la pregunta 4, que tiene que ver con habilidades. Dice, ¿qué habilidades posee Diego el administrador? Ustedes en base a lo que han visto, lo que han podido, ¿qué habilidades posee Diego el administrador? Hemos hablado de 3 tipos de habilidades. Habilidades técnicas, humanas y conceptuales. Entonces yo les pregunto, ¿qué habilidades posee Diego de administrador? Sí, sobre todo técnicas podríamos decir que posee, ¿no? Porque la experiencia, tengo entendido que como 7 o 10 años de experiencia, es si conoce el modelo de negocio, conoce los procesos. Entonces, digamos que ha sido de esos jóvenes que empiezan y empiezan a escalar, ¿no? Ahora, ¿qué habilidades potenciaríamos en Diego para mejorar su gestión? Ahí yo creo que Diego debería potenciar, sí, acá como dicen las humanas, pero también los conceptuales, recuerden. ¿Qué estaba haciendo Diego? Diego pensaba que este público al que se dirigía era el mismo que tenía en el Jockey Plaza y por tanto los precios eran iguales, no les daba, ¿no? No tenía y eso es una habilidad conceptual, cómo adecuarme al entorno, cómo anticiparme a problemas, y eso es una habilidad conceptual que debería potenciar Diego, ¿no? Este fue el caso para cerrar este tema de nuestra primera unidad. Y ahora vamos a compartir un poquito el... Exacto. Vamos a compartir un poquito ¿cómo se llama? El producto académico 1. Tenemos todavía unos minutos para compartirlo. Un minuto y lo subo.
Alguien alzó la mano. Si no escriben por el chat, por favor. Chicos, vamos a dedicar estos minutos para explicarles lo que se espera del producto académico 1, ¿ya? Primero escuchen y después me hacen las preguntas que consideren que no han sido despejadas al momento de explicarles. ¿Ok? Ok. Nuestro producto académico es un foro. Entonces es una opinión, es algo que ustedes tienen que poner en un post, ¿no? Acuérdense que aparte de este foro, que es el Producto Académico 1, tienen también el foro formativo, que les da la opción de un punto adicional. Bueno, Alexander, perfecto. Lo ideal sería tener todo, si haciendo todo claro, perfecto. Entonces, el Producto Académico 1 es un foro que se espera un foro de discusión. Es decir, no es un foro que tú dejas tu respuesta y listo, no. Es un foro que también tú tienes que revisar la respuesta de tus compañeros y generar un debate, ¿ya? Dice, en este espacio se abordan temas que generan discusión. No es una actividad de preguntas y respuestas. Más bien se concibe como un espacio para cuestionamientos y reflexión entre los alumnos, el profesor sobre los temas estudiados en la unidad. Es fundamental tener en consideración que el foro no es un espacio para textos muy extensos, ya que debe fomentar que todos los participantes lean. Por eso he puesto muy claro, ¿no? Un máximo de líneas, tampoco no vamos a ser tan rígidos, podríamos haber una cierta flexibilidad con el máximo, pero tampoco no podemos extendernos, ¿no? Demasiado, porque la idea es que te lean, la idea es que tus compañeros te lean, ¿no? Entonces, para eso se estima un máximo de 15, ya si superas unas 3, 5 puede ser, pero no puede ser el doble, pues, ¿no? No, tiene que verse en el post, tampoco. Entonces, y poder leerlo, ¿ya? Entonces tampoco está permitido adjuntar un Word, por favor, ¿ya? Esa- Todo tienes que escribirse y poder leerlo, porque pones un Word, ¿quién lo va a descargar para leerte, no? Entonces, todo escrito en el post. Consideraciones. ¿Cuál es el tema? Introducción a la administración, una situación problematizadora y contextualizada sobre el objetivo de discusión o preguntas sobre las que el estudiante realizará un análisis y discusión. Cada estudiante elegirá una organización que es responsable de primera línea en su lucha contra el coronavirus y le describe brevemente. Ustedes ya saben lo que sería una organización que está en primera línea. Puede ser un hospital, puede ser un ministerio, puede ser las Fuerzas Armadas. Sí, puede ser, claro, también lo podemos considerar también. Muchas clínicas también están con el tema del coronavirus. Y le describe brevemente. Cuando la ideal hubiera sido una organización en la lucha contra el coronavirus. Ahí está claro, una organización que es responsable de primera línea en la lucha contra el coronavirus. Podemos darle también algunos, claro, un gobierno local, exacto, un hospital, puede ser también una farmacia. Ya lo hiciste como la OMS lo veo muy general, pero si ya lo has considerado, exacto, lo que están ahí al frente, cuando hablamos de primera línea es que están al frente. Una comisaría, un centro de salud. Vamos a ver.
Si estamos hablando del municipio del alcalde, bomberos, también puede ser una municipalidad. Los bancos también los podríamos considerar. Sí, sobre todo distribuyen oxígenos, ¿ok? Sí, salud sobre todo. Mercados, ¿de qué forma? Acuérdense que es una organización, Jesús, ¿no? ¿Qué es una organización? Perfecto, que se relaciona con mascarillas, perfecto, ¿ok? Sí, los ministerios, sobre todo los ministerios, ¿no? El gobierno en sí. Listo. Entonces, sí, tienen que poner el nombre. Ok, entonces en base a eso van a describir esa organización. Cuando hablo de escribir es que tienen que poner el nombre. Y van a describir a su gerente, ¿no? Resaltando sus funciones, ¿no? Este es el gerente tal, cumple tales funciones muy directo, ¿ah? Porque es un post, no es un trabajo, no es un trabajo, es un foro. ¿Qué roles y habilidades que cumple? Y de ahí concluyen diciendo qué entienden por administración y cómo crees que se ha adaptado la administración, todo lo que hemos hablado estas 2 semanas, en este contexto de crisis del COVID. Y dan un ejemplo. Directo, más que simple, Fanny, es directo a lo que se le está pidiendo. Es que Mario, tienes que ponerte a investigar, pues tienes que analizar algún comunicado que ha hecho el director del MINSA, ahí puedes determinar algún rol, alguna habilidad, ¿no? No es simplemente lo que tú sabes en lo que viene a tu cabeza, hay que ver un poquito, ¿no? Para eso hay tiempo. Ujú. Si voy a agarrar al Ministerio de Educación, ustedes saben qué ha pasado, ¿no? Hay un ministerio, se habla de ministros, si tienen el Ministerio de Salud, se ha pasado por un par de ministros en esta pandemia, y ahí dar un ejemplo de cómo se ha adaptado la gestión en este contexto. Es un foro donde está claro. Dar un ejemplo me parece que si fuera un trabajo aplicativo lo entiendo. Acá lo que ustedes tienen, por ejemplo, si quieren dar un ejemplo, puedo dar un ejemplo ficticio, ¿no? Hablo de una empresa que distribuye mascarillas, importa y distribuye mascarillas, donde el gerente es tal, con función de informar, ¿no? Dentro de los roles que cumple, la función de voz, que está haciendo una red de comunicación a indicar cómo sería el mejor uso de una mascarilla, ¿no? Tiene la función de líder, que hace tal cosa, y bueno, y dentro de sus habilidades que se ve habilidades humanas, ¿no? El resto de la administración, cómo está adaptado, es un tema que pueden ustedes definirlo. Claro, acuérdense cuando hablamos del municipio, en todo caso sería el alcalde el que cumple la función de gerente. ¿Todo ok con el audio? Ujú. Ok, repito que. Les decía, les vuelvo a decir el ejemplo si no escucharon, digamos una empresa que se llame Importaciones Arica, que importa y distribuye mascarillas N95, donde su líder es tal, ¿no? Y tú vas a decir, este líder cumple el rol de vocero, y dentro del rol del vocero, porque lo hemos visto informando a la población el mejor uso de mascarillas, también cumple el rol de líder por tal motivo. Tiene habilidades humanas y técnicas porque es ingeniero tal. Y de ahí el resto de cosas ustedes los pueden responder. Nada de Word, por favor, ¿está claro? Dentro de las instrucciones para participar en el foro, pues es necesario que lean el enunciado. Yo se los estoy leyendo, pero es necesario que ustedes lo vuelvan a leer, porque muchos de los problemas que tienen los alumnos actuales, eso es porque no leen.
quieren todo escucharlo, no, tienen que también leer. Entonces, ¿qué instrucciones tiene para participar en el foro? Todo está acá. El texto no debe ser mayor a 15 líneas y debe considerar los temas tratados en este manual. Todo, máximo 15. Como les he dicho, ser flexible y unas 5 más máximo, pero no excederse mucho. No debe incluir archivos adjuntos. Sí, es un foro. Es que bueno, Jesús. Y de ahí, cada estudiante, esto es muy importante, debe replicar la participación de un mínimo de 12 compañeros. Al replicar, quiere decir que no van a poner a su compañero, sí, estoy de acuerdo contigo, no, muy bien, ok, concuerdo contigo. No, replicar es generar debate. ¿En qué estoy de acuerdo contigo? ¿En qué puedo mejorar a mi compañero su participación? ¿En qué no concuerdo? ¿Y qué pasa si ustedes reciben una réplica? Si a ustedes les responden su enunciado, ustedes por más que le hayan comentado a dos compañeros, no puede quedar así, pues su comentario. Ustedes tienen que responderle porque tienen que, eh, ustedes confían en lo que han hecho y si es que hay algo que mejorar de lo que te han dicho tus compañeros, yo le respondo. Así, si considero válida tu opinión, creo que si tienes razón, puedo también considerar este punto. O no, discrepo contigo por esto y por esto. Debatir. ¿Ya? Eso es lo que se espera de ustedes. Es un post, es solo 15 o 20 máximo, no se extiendan más porque tienen que esperar que el resto los lea. Si un compañero abre su foro y ve una cosa muy extensa, difícil que lo vayan a leer. Difícil que lo vayan a leer. Sí, eviten dejar en visto. Yo, si a mí me están respondiendo lo que yo he escrito, les tengo que responder. ¿Mm? Les tengo que responder, ¿no? Es parte de sustentar mi respuesta, ¿no? De defenderla, etc. Eso es el producto académico 1. Sé que varios ya están respondiendo. Ustedes hacen clic en el enunciado y ahí se baja, les va a bajar el Word. Lourdes, tú entra a producto académico 1, haces clic en enunciado y te baja lo que le estoy mostrando. Sí, por favor, buena ortografía, ¿no? El Netiquette también, todos saludos, cortesía, todas esas cositas también se van a revisar. La rúbrica está acá, la rúbrica está ahí clara, ahí está, ahí desde 0, que es no fundamenta, a 1 aceptable, 2 bueno y a 3 muy bueno, se pone esto. Si dan cuenta, uno de los puntos a considerar son las réplicas. Usa lenguaje apropiado también se considera. Participa en la fecha. Recuérdense que hasta el domingo es sobre 20, hasta el próximo miércoles es sobre 18. Dominio del tema. Escuchen bien, en su comentario considere el contexto de la crisis. Estamos hablando de organizaciones que están viendo el tema de la crisis o que en su contexto en que están desarrollando están dentro de la crisis, ¿no? Y de ahí se van a dar cuenta en el resto de productos académicos, todo lo vamos a orientar al contexto actual. ¿No? En su comentario, considera el contexto de la crisis y da un ejemplo de cómo la administración se ha adaptado, listo. ¿No? Todo esto, describe las funciones, etc. La rúbrica está muy clara. Claro, Verónica, es la réplica del foro de todas las participaciones de tus compañeros, elige de 2, lee lo que hayan escrito y en base a eso lo replicas. Y si a ti, tu comentario también te han respondido, tú no lo dejes en vivo, como han dicho algunos, les respondes. Chicos, justo es la hora. Eso no es foro formativo, Alan. Es el foro del producto académico. Por favor, que les quede claro que son dos foros en esta unidad. No vaya a ser que solo me respondan el foro formativo y se olviden de su producto académico.
El foro formativo te da un punto extra. Es el producto académico que está en la unidad 1, en la parte de producto académico 1, en donde ahí tienen que hacerlo. Por favor. Listo, con eso terminamos y nos vemos el próximo lunes. Buenas noches con todos.